Muy buenas tardes para todos. Es un gusto volvernos a encontrar. Reciban un cordial saludo desde MIUS, Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades musculares. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar, que el día de hoy el tema será compromiso neurocognitivo en niños con distrofia muscular de Duchenne. Antes de iniciar, queremos recordarles que este webinar está siendo transmitido tanto vía Zoom como Facebook Live y que en los últimos 10 minutos de nuestra charla se activará, perdónenme, el chat tanto de nuestro Zoom y en Facebook Live para que puedan hacer todas sus consultas, preguntas o inquietudes y de esta forma nuestra conferencista al finalizar la charla nos pueda despejar todas estas dudas. Así las cosas, quiero darle la bienvenida a la doctora Edna Juliet Bobadilla Quesada, quien será nuestra conferencista en este día. La doctora Edna es médico general de la Universidad Surcolombiana, neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia y se especializó en enfermedades neuromusculares del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Miembro de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, así como de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica, de la World Muscle Society y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Enfermedades Neuromusculares, SOLAN. Doctora Edna, bienvenida y gracias por estar con nosotros en este día. Sin más que decir, porque ya hice la presentación, nuevamente, gracias por este espacio y adelante, es toda suya la intervención, doctora. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer tener estos espacios con ustedes y poder eh, compartir un poco respecto a la experiencia y pues, lo que vamos actualizándonos en distrofia muscular de Duchenne. A continuación voy a compartir mi presentación y pues al final espero que tengamos una buena interacción y responder a todas sus inquietudes. El día de hoy vamos a hablar sobre el compromiso neurocognitivo en distrofia muscular de Duchenne. Usualmente cuando hablamos de distrofia muscular de Duchenne, eh, se está viendo mi presentación, ¿cierto? Perdón, si alguien Sí, me puede doctora, decir se ve perfectamente. perfecto. Listo. Entonces, cuando hablamos de distrofia muscular de Duchenne, las familias aquí presentes van a recordar que dentro del abordaje diagnóstico, pues estuvo un estudio genético donde les explicaron que se afectaba un gen que se llama el gen DMD, que es el gen de la distrofina. Ya les voy a mostrar en qué parte está ese gen de la distrofina o cuál es su papel. Sin embargo, ese gen de la distrofina no solamente nos puede dar afectación como una distrofia muscular de Duchenne. Al afectarse el gen de la distrofina, el gen DMD, podemos tener otro grupo de presentación de síntomas que no tienen la severidad del Duchenne, pero que sí hacen parte de lo que puede presentar el paciente a nivel muscular o en síntomas cuando se afecta este gen de DMD. Hay pacientes que pueden tener la forma más severa, es la distrofia muscular de Duchenne, como ustedes ven acá. Sin embargo, existen otras formas menos severas con un compromiso también del mismo gen. Ustedes también habrán oído hablar a veces, perdón, les pongo aquí mi puntero, de la distrofia muscular de Becker. Y en la distrofia muscular de Becker también hay un compromiso del gen DMD. Sin embargo, el nivel de proteína no es tan severamente afectado como en la distrofia muscular de Duchenne. Aquí son unas imágenes de unas microscopías a nivel histológico, cuando se mira en el microscopio a nivel de patología, y en estas imágenes, si ustedes ven en las otras, parece que brillaran unos bordecitos, estos son el borde de la célula, ¿sí? Y en cambio, en la distrofia muscular de Duchenne, al tener una variantes patogénicas que afectan el gen, pues básicamente no va a haber proteína. Y miren ustedes que cada célula que está ahí presente no se va a teñir porque hay casi nula o muy poca distrofina. En distrofia muscular de Becker también está afectado el DMD, la gen DMD, como les mencionaba, pero la deficiencia o la alteración no va a ser tan severa como en la distrofia muscular de Duchenne y, por ejemplo, ustedes van a ver algo de distrofina en los músculos, ¿cierto? Pero existen otras formas de presentación también que pueden ser, por ejemplo, un paciente que solo tenga cardiomiopatía, o sea, compromiso del corazón. Pueden haber pacientes que solo tengan calambres musculares, dolores musculares, que solamente se les encuentre la CPK aumentada y no tengan ningún tipo de debilidad.
y pacientes que sean mamás o portadoras femeninas que no tengan absolutamente nada de síntomas. Algunas mujeres portadoras pueden tener algunos síntomas musculares, pero otras no. Y estos fenotipos leves ustedes los van a ver a nivel de estas fotos a nivel microscópico. Se va a ver, miren ustedes que se tiñen cada una de las fibras porque sí hay más proteína, más distrofina y por lo tanto los síntomas van a ser muy leves. Pero casi siempre cuando hablamos de distrofia muscular de Duchenne o de distrofinopatías, todos estos síntomas van encaminados a mostrarnos la debilidad o el compromiso muscular. Sin embargo, al día de hoy sabemos que hay un espectro clínico grande que no solamente involucra la debilidad, como lo mencionaba, la debilidad con CPKs elevadas, dolores musculares, intolerancia al ejercicio, problemas cardíacos, CPK aumentada, sino que ya claramente al día de hoy sabemos que no solo el problema está en el músculo, sino que también hay un compromiso neurocognitivo y ya les voy a explicar el por qué. Bueno. Este es el gen de la distrofina. Recuerden ustedes que la información genética de las personas va a ir empaquetada, ese ADN en unos cromosomas y esos cromosomas van a ir en pares. Dentro de esos cromosomas, esa información va a ir más empaquetada y más agrupada en ese DNA, en subgrupos, o por decirlo así, como casillitas pequeñas con diferentes grupos, con diferente información genética. Y en el gen DMD vamos a tener 79 casillitas o 79 exones que en conjunto van a codificar todo lo que es el gen de la distrofina, ¿cierto? Entonces empieza el 1 y termina en el 79. Es uno de los genes más grandes a nivel del ser humano y como ustedes ven acá les voy a señalar, la distrofina es esta proteína que básicamente soporta o ancla todas las proteínas que están dentro del músculo y también permite que esas proteínas que están dentro del músculo se unan a las proteínas que están en la membrana del músculo. Al alterarse, no solamente se va a dañar la membrana del músculo, sino que se va a desestructurar todas esas proteínas internas. Por lo tanto, es una proteína muy importante para la estabilidad de los músculos. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué la doctora nuevamente nos recuerda esta configuración de 79 exones en el gen DMD? Porque hay unas regiones que vamos a ver más adelante que van a ser cruciales para ese compromiso neurocognitivo. Aquí ustedes ven en esta porción inicial que está teñida de amarillito, son los primeros 8 exones. Hay otra porción muy importante que va del exón 42 al exón 45. Miren ustedes que está aquí en moradito. Hay otra porción que va a ser muy importante que está entre el exón 50 y 51, que ven a ustedes en azul, y otra que es la porción final, que viene del exón 62 en adelante, ¿sí? Que es la porción más inferior o la más, o los últimos exones. Y esas porciones son las porciones más importantes de anclaje del gen de la distrofina. Y ya les voy a explicar qué implicaciones tiene en esto. Resulta, perdón, aquí me devuelve un poquito, que cuando uno tiene el gen completo con estos 79 exones, o sea, 79 casillitas donde está toda la información del gen, esta me produce la distrofina completa. Sin embargo, a partir de este gen también puede dar proteínas parecidas a la distrofina, que no son completamente la distrofina, sino que son más pequeñitas, porciones más pequeñas, y que van a tener unos exones muy importantes para que se produzcan esas proteínas que salen también o son muy parecidas a la distrofina, pero que son porciones más pequeñitas. Y estas porciones más pequeñitas de la distrofina se llaman isoformas, es decir, son proteínas más pequeñas que vienen también de los mismos exones, de las mismas 79 casillitas, pero tienen diferentes exones o exones que son más importantes para la producción de esa proteína. Es a veces un poco complicado de explicarlo, pero imagínense ustedes que son como primas hermanas de la distrofina. Vienen del mismo origen familiar, o sea, vienen de los mismos exones. La distrofina es la gran
el gran gen, por decirlo así, como el protagonista acá, pero las isoformas son como primas hermanas de la distrofina. Y como les mencionaba, tiene unas porciones en ese gen que van a ser importantes para que se produzcan. Y son importantes para que se produzcan y para que son necesarias, porque esas isoformas van a cumplir un papel muy importante, no solo en el músculo, como ya lo conocemos en la distrofia muscular de Duchenne, sino que van a ser proteínas importantes también para el desarrollo del cerebro, del cerebelo, donde están estas células, así se llaman, células de Purkinje, que están en el cerebelo, la glía y las células de Schwann, que básicamente son neuronas también, que están dentro de la corteza cerebral, y las células de Schwann, que están en ese recubrimiento de esas neuronas que se llama mielina, que permite que esas neuronas conduzcan la información y se conecten una a otra. También hay otras isoformas, o sea, esas proteínas primas hermanas de la distrofina, que van a tener un papel muy importante en el riñón, otras que van a tener un papel muy importante en la parte del músculo liso que está en el intestino, en el estómago. Existen otras proteínas que tienen un papel importante en la retina y existen otras proteínas que tienen un papel súper fundamental en el músculo también desde que somos fetos, desde que estamos formándonos en el vientre de nuestras mamás. Y otras isoformas que también van a ser muy importantes en el mantenimiento de esa estructura del corazón. ¿Listo? Entonces, la distrofina, claro, por supuesto, la sabemos y es fundamental para el músculo, pero esas primas hermanas que también se desprenden de esos exones, que se llaman isoformas, también tienen que ver con desarrollo cerebral, con mantenimiento cardíaco, renal, retiniano y el músculo liso de la parte del tracto gastrointestinal. ¿Listo? ¿Cuáles son los exones o esas casillitas importantes con esa información genética que van a ser importantes en la producción de estas diferentes isoformas? Entonces les voy a mostrar. Los primeros exones, recuerden, donde empieza la proteína de la distrofina, van a ser muy importantes para que se produzca esta primera prima hermana de la distrofina o isoforma 427. Y esa prima hermana de la distrofina, o sea, isoforma 427, es muy importante, como les mencioné, para el desarrollo de unas neuronas, es decir, para el desarrollo de la corteza cerebral. ¿Listo? Esta que está por este lado, que más o menos está entre el exón 26, 27, 28 y 29 en la retina. Y vienen estas otras que ustedes van a ver que también están aquí en el cerebro y es la DP140 que se produce o necesita de los exones básicamente que están acá, sobre todo el exón 45 en adelante. Esta que está acá, P116, es, digamos, muy chiquitica, pero no tiene un papel tan importante como la siguiente que les voy a mostrar, es la DP70, que necesita que el exón 62, o sea, la casillita 62, esté bien para que se produzca adecuadamente la proteína. Cuando yo hablo de que necesitan esa casillita o ese exón, es porque necesita que esté bien y que no haya ninguna mutación, ninguna variante patogénica a ese nivel, no tiene que haber ninguna alteración para que se produzcan. Y una vez se producen, pues ellas ejercen su papel importante, como ya les mencioné, en el desarrollo cerebral de los pacientes, en general de todos los seres humanos. ¿Qué pasa cuando hay alguna mutación o alguna variante en estos genes que me van a dar origen a esas primas hermanas de la distrofina? Pues no se van a generar esas isoformas y no van a ir, por lo tanto, al cerebro, no van a ir al ojo, no van a ir a la retina, no van a ir al cerebelo, a la corteza cerebral, y por lo tanto eso a futuro se traduce en que puedo tener, no necesariamente que mi cerebro no se forme bien, ¿no? Generalmente el cerebro está bien formado, pero el funcionamiento de esas neuronas o el funcionamiento de esas estructuras no se da de la mejor manera. Esta es una imagen de un artículo que salió en el 2020 de una doctora que hizo su doctorado básicamente solo en lo que estamos hablando hoy, compromiso neurocognitivo en los niños con distrofia muscular de Duchenne. Y ella lo que observaba a nivel de las resonancias magnéticas de los pacientes que ella logró estudiar era que cuando faltaban estas proteínas, estas isoformas, al haber mutaciones en el gen de la distrofina o en el gen de MD, eso se podía ver reflejado también en imágenes como, por ejemplo, imágenes que se llaman resonancias que evalúan la parte del metabolismo cerebral, el PET.
donde ustedes pueden ver amarillito, miren ustedes, esto no se hace de forma convencional, ni en las resonancias habituales que uno solicita les hacen esto, no, estos son estudios de investigación que realizó ella dentro de los pacientes que observó. Y si ustedes ven acá, esto se ve amarillito, esto se llama una resonancia, un PET donde se evalúa el metabolismo de las neuronas, cómo funcionan esas neuronas. Esto que se ve en amarillito son aquellas neuronas donde el metabolismo cerebral estaba reducido. Entonces, ¿qué quería decir? Que estas neuronas aquí, ¿sí? Funcionaban de una forma más lenta, ¿listo? Pero si hacían una resonancia y le evaluaban la sustancia gris de ese cerebro, se correlacionaba aquí donde las neuronas, el metabolismo era un poco más lento, se veía que la sustancia gris estaba reducida, es decir, faltaban algunas neuronas y había algo de atrofia de la sustancia gris, importante para el funcionamiento cerebral. Pero si también miraban estas otras resonancias, que insisto, no son resonancias que se hagan de forma convencional, sino en investigación, y cuando evaluaban estas resonancias funcionales, veían que las conexiones de esas neuronas, miren ustedes cómo se ven en verdecito, estaban reducidas esas conexiones entre esas neuronas o esas vías neuronales, si lo comparábamos con personas que no tuvieran distrofia muscular de Duchenne. Entonces, ella siguió estudiando estas alteraciones y bueno, pero ¿por qué hay una disminución de la sustancia gris? ¿Por qué el metabolismo de estas neuronas está disminuido? ¿Y por qué las conexiones de estas neuronas son reducidas? Ella encontró que esas isoformas o esas primas hermanas de la distrofina son muy importantes desde el inútero, desde la etapa del desarrollo fetal. Entonces, ella empezó a evaluar mediante unos estudios incluso que se hicieron también en animales, que desde el periodo concepcional, o sea, desde que se forma ese embrioncito y a medida que van aumentando las semanas de embarazo, esas proteínas son muy importantes para el desarrollo del cerebro. Incluso ella hace una anotación desde la semana 8 a 9 postconcepción, o sea, desde que se formó ese embrión. Y a partir de esa edad gestacional o desde esas semanas de embarazo, estas proteínas, sobre todo DP140 y esta que es DP71, empiezan a cobrar un papel muy importante en el desarrollo del cerebro de ese embrión y después ya cuando se convierte en feto. Cuando están más pintaditas, donde ustedes ven más reteñido el rojo, es donde son los periodos más importantes que juegan un papel más importante esas isoformas o esas proteínas en el desarrollo cerebral. Entonces, esta isoforma DP140 empezaba a jugar un papel muy importante incluso en las primeras semanas de vida. ¿Sí? Miren ustedes, semana 8, 9, 12, 19, 21 y 37 de postconcepcional, o sea, de embarazo. ¿Sí? Es decir, cuando hacía falta estas proteínas, hacía falta y era necesaria desde todo el desarrollo embrionario y fetal para ese adecuado desarrollo cerebral. Y lo mismo en la DP71, pero la DP71 también sigue ejerciendo un papel muy importante ya cuando el bebé nace. Miren ustedes acá, 37 semanas, ya nació. 4 a 12 meses, o sea, primer año de vida, sigue ejerciendo un papel muy importante. 8 a 11 años, 13 a 15 años, 18 a 19 años, 21 a 23 años y 30 a 40 años en los pacientes que ella evalúa. La proteína DP71 sigue ejerciendo un papel muy importante en las conexiones neuronales y en la plasticidad cerebral de esos pacientes cuando ya nacen. Entonces tenemos dos proteínas que son muy importantes, que estén perfectamente vigentes y que se produzcan adecuadamente. Pero si hay una mutación o una alteración en esos exones que ya hablamos, donde se empiezan a producir estas proteínas, desde que estoy en el vientre de mi mamá, ese feto, ese embrioncito, va a tener dificultades en el desarrollo de ese cerebro, especialmente en la DP140, que es crucial desde las primeras semanas de embarazo para el desarrollo de la corteza cerebral. Como ustedes ven acá, estos son los diferentes punticos verdecitos, muestran que en las primeras semanas de embarazo es muy importante para el desarrollo de la corteza cerebral. Entonces, nuevamente voy a cuáles son esos exones que son importantes para tener en cuenta, porque si no se produce esa proteína es porque algo pasó en esos exones que me impidió que esas isoformas se formaran. Y si, nuevamente insisto, si no se forman desde el vientre, desde que ese cerebro se está formando de ese bebé, pues ya venimos con dificultades a nivel cerebral. Entonces,
Nuevamente, la ADP-140, que es fundamental para el desarrollo de la corteza cerebral, necesita que el exón 45 y de ahí para abajo, o sea, 45, 46, o sea, hasta el 79, los exones estén perfectos, desde el 45 hasta el 79. Si hay una alteración, una mutación del exón 45 o del exón en 45 en adelante hasta el exón 79, hay alto riesgo de que esta isoforma no exista y por lo tanto hace falta en la corteza cerebral. Y la otra que es muy importante es la ADP71 y esa ADP71 necesita que el exón 62 y de ahí para adelante estén perfectos, es decir, 62, 63, 74 hasta el 79. Si hay una mutación en este pedazo, la probabilidad de que esta proteína esté afectada es completamente, o sea, está completamente afectada y por lo tanto mis neuronas, mis células de la glía, mis neuronas que hablamos previamente no van a tener esa proteína y por lo tanto eso va a afectar desde que empezó el desarrollo fetal de ese cerebro. ¿Listo? Lo cual se traduce en que a futuro los pacientes que tienen mutaciones del exón 45 hasta el exón, pues hasta el final del gen de la distrofina, son quienes van a tener mayor riesgo de tener compromiso neurocognitivo, como ustedes ven aquí, desde donde está la flechita hasta allá. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo sé si la variante de mi hijo está dentro de ese rango? En los informes dicen muchas veces, mutación puntual, hay unos numeritos y ahí abajo en las letras que están, dicen dónde están los exones. Pero pueden haber pacientes que cuando hay compromiso de los genes de los exones iniciales pueden tener algo de compromiso cognitivo, sobre todo porque se afecta esta proteína, sobre todo cuando son alteraciones en los primeros exones. ¿Listo? Sin embargo, el grado de compromiso neurocognitivo no va a ser tan severo si se presenta en estos niveles al inicio del gen de la distrofina, como si van a presentarlo los pacientes que tienen compromiso del exón 45 en adelante hasta el final. ¿Listo? Entonces, por eso aquí en esta imagen, ustedes ven acá que está la flechita y de aquí para adelante, el coeficiente intelectual, el compromiso cognitivo va a ser mayor que los que tienen mutaciones o variantes patogénicas antes del exón 45. ¿Por qué es importante explicarles eso? Porque vamos a ver que esto es importante para lo que vamos a ver en los síntomas de los pacientes. En distrofia muscular de Duchenne, clásicamente, por mucho tiempo se pensó que todos los niños tenían discapacidad cognitiva o un compromiso cognitivo, lo que antes se llamaba retardo mental. Ahora ya la idea es que no se hable de retardo mental, se habla de discapacidad cognitiva, ese es el nombre apropiado. Discapacidad cognitiva per se hablaba de que los niños con distrofia muscular de Duchenne la tenían, todos, pero ya se sabe que no es así, que si bien pueden tener problemas en el aprendizaje, no necesariamente todos van a tener compromiso cognitivo. En los estudios generales hablan de que el compromiso cognitivo en los niños con distrofia muscular de Duchenne se presentan alrededor del 20 al 30% de todos los pacientes. Sin embargo, al día de hoy se sabe que ese no es el único compromiso neurocognitivo que pueden tener. Existen también pacientes con distrofia muscular de Duchenne que tienen trastorno del espectro autista, que pueden tener trastorno por déficit de atención y hiperactividad, siendo esta la segunda forma de compromiso cognitivo más frecuente en los niños con distrofia muscular de Duchenne. También los pacientes pueden tener síntomas más hacia lo emocional como depresión, que puede estar también ligado per se a la enfermedad, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y, como vamos a ver más adelante, trastornos del aprendizaje. ¿Cómo sabemos cómo sabemos que un niño tiene discapacidad cognitiva? A nivel de unas clasificaciones que al día de hoy están vigentes, existen unos valores del coeficiente intelectual que se evalúan mediante pruebas cognitivas y eso nos van a dar un puntaje donde dice el perfil cognitivo o el coeficiente intelectual de mi paciente o de mi niño es tal número. Pero ¿para qué sirve ese número? Para englobar si el paciente está dentro de un rango normal, si está dentro de un rango de discapacidad cognitiva o si está dentro de un rango de alta capacidad intelectual. Lo normal es que en un valor normal de la población en general, o sea, el promedio general de la población que no tiene distrofia muscular de Duchenne, el promedio general de la población va a tener un coeficiente intelectual entre
80 y 120, 129. O sea, pacientes que tengan un coeficiente intelectual dentro de ese rango son pacientes que no tienen discapacidad cognitiva, o sea, tienen un coeficiente intelectual normal. Aquellos que tienen coeficientes mayores a 130 se denomina alta capacidad intelectual. Sin embargo, los que están entre un rango entre 70 y 79 se llama coeficiente intelectual limítrofe. Y ese coeficiente intelectual limítrofe no implica que yo tenga una discapacidad cognitiva. Me dice, hay un problema. ¿Cuál? Habría que ver. Tenemos un déficit de atención, quizás que me está bajando el coeficiente intelectual y me lo está dejando limítrofe, o puede tener un trastorno del aprendizaje, que muchas veces los pacientes tienen coeficientes en rango normal bajo o en rango límite, pero eso no implica ese valor entre 70 y 79 que yo tenga una discapacidad cognitiva. Pero si mi coeficiente da menos de 70, o sea, 69, 50, 55, ahí ya entra dentro del valor que se denomina discapacidad cognitiva. Leve, moderada, grave o profunda, dependiendo de estos valores. ¿Listo? Esto es como lo que se evalúa en las pruebas cognitivas, que ustedes van a ver que muchas veces se les piden a los pacientes y sale un número. Entonces, ese número permite clasificar en qué grado, si mi paciente o mi niño tiene discapacidad cognitiva o simplemente tiene un coeficiente intelectual normal. Discapacidad cognitiva, como les mencioné, se describe en su mayoría. Previamente se describía como que se pensaba que casi todos los niños con distrofia muscular de Duchenne tenían discapacidad cognitiva y al día de hoy se sabe que no todos tienen discapacidad cognitiva y eso es un dato bien importante que ustedes tienen que tener en cuenta, porque solo el 20 a 30% aproximadamente de la población en general pueden tener una discapacidad cognitiva asociada. Entonces, si hay una sospecha, lo ideal es que se evalúe un coeficiente intelectual y se evalúe y se corrobore si realmente el coeficiente está por debajo de este valor de 70 y si corresponde a una discapacidad cognitiva o simplemente no. Ya les voy a explicar por qué es tan importante sí determinar esto y corroborar. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños pueden tener dificultades para aprender y dicen, no, es que como tiene distrofia muscular de Duchenne, entonces ya tiene una discapacidad cognitiva. Y no, no podemos dar por hecho esto. ¿Por qué? Porque si existe otro grupo grande de trastornos neurocognitivos que pueden tener nuestros pacientes y son los trastornos del aprendizaje. ¿Cómo sé yo que mi niño no tiene una discapacidad cognitiva, pero sí tiene un trastorno del aprendizaje? Lo primero es evaluar y descartar con una prueba cognitiva, como les mostré en la diapositiva anterior, que el niño no tiene un coeficiente bajo. Si está normal o si está limítrofe, una de las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros como médicos es, ¿será que el niño más bien le cuesta aprender porque tiene un problema del aprendizaje? Y existen tres grandes grupos de trastornos específicos del aprendizaje que no son discapacidad, pero sí le van a generar dificultad al niño para aprender, le va a generar problemas escolares. Existen tres grupos grandes de trastornos del aprendizaje. El primero se llama disgrafia, el segundo se llama dislexia y el tercero se llama discalculia. En la disgrafia, el niño va a tener dificultades para el acto físico de escribir, es decir, para el acto motor, para la escritura, básicamente. Entonces, cuando escribe, ya vamos a ver, casi nadie les entiende lo que escriben. Pero el niño sí sabe que está escribiendo, solo que la persona que ve no entiende porque no se le entiende la caligrafía de lo que está escribiendo. Entonces, esto se llama un trastorno específico del aprendizaje tipo disgrafia. La otra, y mucho más frecuente que la anterior, es la dislexia. En la dislexia hay una dificultad del niño para leer, pero también para la escritura. También esto está muy relacionado con temas del lenguaje y del habla, pero muchas veces para los niños les es difícil, por ejemplo, diferenciar un sonido. Para el niño con dislexia puede ser difícil diferenciar abeja de oveja, por ejemplo. Mi cerebro interpreta que abeja es lo mismo que oveja y sabemos que semánticamente con el significado es diferente. Abeja no es una oveja, pero para el niño con dislexia su cerebro sí interpreta que es igual y para ellos escribir abeja o escribir oveja va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces la dislexia va a generar estas dificultades. El cerebro va a tener dificultades en ese reconocimiento que se llama conciencia fonológica y va a entender mal las letras. Esa es la dislexia. La discalculia es una dificultad para el aprendizaje, pero que afecta todo lo que es el cálculo matemático, los números y los conceptos matemáticos. Entonces les voy a explicar varios ejemplos. Pero nuevamente hago la aclaración, ninguno de estos trastornos del aprendizaje corresponde a discapacidad cognitiva. Son trastornos del aprendizaje y pues requieren intervenciones de todas maneras.
Para el niño con dislexia, nuevamente les dije, implica que me cuesta leer, pero también me cuesta escribir porque entiendo mal las letras. Entonces, para mi cerebro, la casa roja es igual que la taza roja. Entonces, si alguien me hace un dictado y me está diciendo la casa roja, yo puedo interpretar y puedo escribir la taza roja, porque mi cerebro interpretó ese sonido que era igual a la casa roja. Entonces, no es igual claramente, no significa lo mismo, pero mi cerebro así lo entendió. Por ejemplo, me hacen un dictado y me dicen los perros. ¿Escribo los? No, escribo sol, porque para mí es igual escribir los a escribir sol. Me da lo mismo que si la L está de última, si la S está primero o está después. Para mí y para mi cerebro es lo mismo. Para mi cerebro va a ser igual la P con la Q con la D con la B, por ejemplo, que esto es súper frecuente, la P con la Q, la P con la B, la barriguita de la letra va a ser igual si está para este lado o está para esto. Mi cerebro lo interpreta de la misma forma y así mismo lo lee. Y claro, cuando lo va a leer, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no tiene un significado, muchas veces. Por ejemplo, este otro texto nos muestra un dictado, un niño con dislexia, y ustedes van a ver aquí que el niño también puede unir palabras y crear una palabra nueva que no tiene un significado. Entonces, por ejemplo, aquí escribió, los vecinos fueron a visitarle, ¿sí? Pero pegó la A con visitarle y entonces quedó una palabra nueva a visitarle. Cuando lo va a leer, pues muchas veces no lo entiende, ¿sí? O omite palabras, omite fonemas, omite sílabas y pega palabras, entonces quedan palabras que no tienen un significado. Entonces, cuando van a leer, no entienden lo que están leyendo. Esa es la dislexia. En los niños con dislexia, ¿quiénes van a tener mayor riesgo de aparición? Sobre todo los niños que tuvieron retraso en el lenguaje o en la adquisición de la aparición de ese lenguaje y apareció tardíamente. Recuerden ustedes que al año de vida, a los 12 meses de vida, ya deben aparecer los primeros bisílabos, más o menos, entre los 2 y los 18 meses, y esos bisílabos van a aumentar en número y a los 2 años, ya más o menos, a los 2 años, ya debo empezar a unir palabras, a hacer frases de 2 palabritas. Doctora, pero ¿por qué eso con edades? ¿Por qué eso así? Porque eso tiene una relación con mi desarrollo cerebral y por eso es que uno habla de unas ventanas de desarrollo, unas edades donde uno espera que se presente el lenguaje de esta forma. ¿Por qué? Porque en el cerebro están sucediendo varios cambios que explican el por qué al año yo tengo que, más o menos al año, empiezan a aparecer los bisílabos y más o menos a los 2 años empiezan a aparecer las frases de 2 palabras. Pero si yo llego a los 2 años y no digo ninguna palabra, o llego a los 3 años y no digo ninguna palabra, pero llego a los 4 y apenas estoy empezando a hablar o a armar frases, eso es un retraso severo del lenguaje y se convierte en un factor de riesgo grande para la aparición de dislexia a futuro. ¿Qué necesitan esos niños? Trabajar en terapia. ¿Y qué van a trabajar? La parte del lenguaje expresivo, por supuesto, porque así mismo como yo hablo, mi cerebro entiende cómo es, mi cerebro entiende así mismo esa letra. Si yo no hablo bien, mi cerebro va a entender mal y así mismo va a escribir y va a leer mal. Entonces tengo que trabajar el lenguaje, pero también hay que trabajar la memoria y la atención. También hay que trabajar en la orientación espacial, cuál es el derecho, cuál es el izquierdo, qué es arriba, qué es abajo, porque si mi cerebro no entiende qué es arriba, qué es abajo, qué es adelante, atrás, derecho, izquierdo, para mí va a ser igual la bolita, la barriguita de la B va a ser igual para un lado que para el otro, entonces voy a seguir confundiendo la B con la D, por ejemplo, para explicarles más o menos como un ejemplo así de lo que frecuentemente uno ve. La comprensión lectura, la velocidad de la lectura, la lateralidad nuevamente, el derecho y el izquierdo. ¿Y esto en qué se trabaja? En terapia de fonoaudiología y en terapia ocupacional y muchas veces el apoyo de una rehabilitación con neuropsicología o rehabilitación cognitiva. Y esas son las intervenciones que se debe hacer en estos grupos de pacientes. La disgrafia, recuerden que en la disgrafia el niño sí sabe que está escribiendo, pero no puede hacer la morfología bien de las letras y no se le entiende lo que escribe. Entonces, este es un texto de un paciente con disgrafia y ustedes van a ver y no entienden absolutamente nada. Pero ustedes le pueden preguntar al niño qué dice ahí, el niño sí va a entender lo que escribió, pero
no se le entiende porque la morfología de la letra, la disposición, el seguimiento de la margen y en las letras, algunas son más grandes, más pequeñas, no se le entiende absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo o los objetivos a tratar en estos pacientes? La psicomotricidad fina, cómo agarra el lápiz, cómo hace las palabras, nuevamente la visomotricidad, el derecho, el adelante atrás, arriba abajo, o sea que escriba la letrica, que la escriba bien como es, el tamaño de la letra. ¿Listo? ¿Esto en dónde lo vamos a trabajar? Sobre todo, un apoyo grandísimo necesitamos de terapia ocupacional. Por supuesto, aquí todo va también de la mano de la parte de neuropsicología y terapia de fonoaudiología también muchas veces. La discalculia es el otro trastorno del aprendizaje y esto me afecta a todo lo que es cálculo matemático. Entonces, para los niños les va a costar las matemáticas. Les va bien en español, les va bien en lectoescritura, en general en otros, pero en las matemáticas les va mal, solo en las matemáticas. Y aquí no solamente el compromiso es de saber cómo se resta, cómo se suma, cómo se multiplica, sino que también, por ejemplo, pueden confundir los símbolos matemáticos. Para el niño va a ser igual el por al más. Entonces, si yo confundo el más con el por, pues me voy a equivocar en la operación matemática que estoy realizando. Y también hay niños que pueden escribir los números al revés. Entonces, el 2 lo escriben mirando para el otro lado o el 5 lo escriben como una S. Entonces, se van a confundir y al hacer la operación matemática no van a entender qué número es el que están haciendo o qué número están evaluando. Entonces, en estos niños hay que trabajar la grafía o la forma como se escriben los números, ¿sí? También la memoria, la atención, la orientación espacial, nuevamente porque el 2 va para acá y no va con la cabecita o con el 2 no va para el otro lado. El 5 tiene que ser así y no va para el otro lado porque entonces puede parecer una letra. El 9, que no se le parezca a la P, por ejemplo, cosas así. ¿Cómo se escribe el número? El tamaño y la longitud, las series numéricas, la clasificación de objetos, que es mayor, que es menor, todo eso también se debe trabajar en las terapias. Aquí quien interviene mucho, terapia ocupacional y rehabilitación neuropsicológica o cognitiva dentro de las terapias que se deben enviar. Entonces aquí acabamos como los trastornos del aprendizaje que pueden tener los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Pero también existe otro grupo grande que les decía que es el segundo en frecuencia de pacientes. Para uno tener trastorno del aprendizaje tiene que haber descartado discapacidad cognitiva, es decir, los niños con trastorno del aprendizaje no tienen discapacidad cognitiva, tienen un coeficiente normal. En el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, per se, para diagnosticar un TDAH también tenemos que tener excluido la discapacidad cognitiva, o sea, los niños no tienen que tener discapacidad cognitiva, pero sí pueden tener síntomas como de inatención, no se concentran, por ejemplo, pero también pueden ser hiperactivos, que no se dejan de mover, están moviéndose a veces mucho, son muy inatentos, englobaditos, o pueden tener síntomas de los dos, inatención, que sean hiperactivos o que sean impulsivos. ¿Sí? Entonces existen tres tipos de TDAH, el inatento, el hiperactivo impulsivo y el que tenga los dos. ¿Qué pasa en la distrofia muscular de Duchenne al día de hoy? Clásicamente, como les mostré en la diapositiva inicial, se decía, no, niños con Duchenne equivalente a discapacidad cognitiva, y no, ya sabemos que hay más compromiso y existen otras cosas que hay que evaluar. ¿Qué nos cuentan los papás respecto a lo que manifiestan sus hijos en el día a día en el colegio? A veces les dicen que son muy lentos para todo, que no entienden lo que les explican, que es muy grande y no sabe escribir bien, por ejemplo. Le dicen que es malo para educación física, que escriba rápido pero el niño se cansa, se atrasa mucho en actividades del colegio, le enseñan algo y no se le queda nada, dicen algunos papás. A veces dicen, no, es que me lo tratan como un niño especial, pero él entiende todo perfectamente lo que le enseñan. Y esta es la realidad y pueden ser muchos de los síntomas que pueden presentar los niños. Y obviamente todo puede estar derivado de su condición de base, no solo por el compromiso motor, sino lo que ya hablamos, el compromiso neurocognitivo de los niños con distrofia muscular de Duchenne. Estos son artículos muy importantes y son de los que más han estudiado pacientes a nivel mundial con compromiso neurocognitivo. Este es un estudio de 228 pacientes de estos países donde evaluaron, y es llamativo porque en este estudio encontraron en ese grupo de pacientes que el grado de discapacidad cognitiva era más bajito que el porcentaje que usualmente se había documentado previamente. Pero sí encontraron mucho
lo que fue trastornos del aprendizaje. Y esto es un importante dato porque, nuevamente insisto, no por tener distrofia muscular de Duchenne ya vamos a decir, ah, no, tiene una discapacidad cognitiva, porque no, puede que el paciente lo que tenga sí es un trastorno del aprendizaje, como les pasó en este estudio de estos pacientes. Entonces, primera cosa, importante que sus hijos, si hay duda, les hagan una prueba de coeficiente intelectual para saber si tienen una discapacidad cognitiva o más bien tienen un trastorno del aprendizaje. Dentro de esos trastornos del aprendizaje que encontraron en estos pacientes, el 7.5% tenían problemas en la lectura, ¿sí? O sea, tenían problemas de dislexia. 9.2 tenían problemas en las matemáticas y 2.6 tenían problemas de las dos, tanto en la lectura como en las matemáticas. Y el 13.2% tenían otros trastornos del aprendizaje. Pero también encontraron que habían unos trastornos neuropsiquiátricos también que no se habían diagnosticado, pero que sí estaban presentes. Y dentro de estos, el 8.8% tenía TDAH, trastorno del espectro autista en el 9.6%. Y dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver el autismo con la distrofia muscular de Duchenne? Pues sí, se presenta también como una comorbilidad neurocognitiva y es importante descartarlo. No por decir que tiene un trastorno del espectro autista, no por decir que tiene un Duchenne, ya estamos descartando que no tiene nada más. Puede tener un TDAH, puede tener una discapacidad cognitiva, o hay niños que también tienen trastorno del espectro autista. Pero también existen otras comorbilidades neuropsiquiátricas, como un trastorno obsesivo compulsivo. En este grupo de pacientes se encontraron un 4.8%, trastorno de ansiedad 6.6%, trastorno depresivo en un 3.5%. Y otra cosa, en este grupo de pacientes encontraron 7.9% de compromiso de epilepsia asociada a la distrofia muscular de Duchenne y 7% trastornos del sueño en estos chiquitos. En los pacientes de epilepsia, en este grupo de pacientes encontraron que los que tenían epilepsia mostraban mayor comorbilidades neurocognitivas, es decir, los que tenían epilepsia tenían mayor porcentaje de discapacidad cognitiva que los que no tenían, por ejemplo, epilepsia. En el caso del TDAH fue lo mismo, mayor comorbilidad con TDAH, si tenían epilepsia, mayor comorbilidad de TDAH y no, pues los que no tenían epilepsia. En trastorno del espectro autista, los niños con epilepsia podían tener alrededor del 11.1% de trastorno del espectro autista y también trastornos del aprendizaje tipo dislexia y discalculia. Todo esto mayor en el grupo de los niños que tenían epilepsia con respecto al grupo que no tenían epilepsia. ¿Se acuerdan ustedes que les hablaba del exón 45 y que era importantísimo para que se generaran estas isoformas cerebrales de P140 y de P71? Pues sí, es muy importante y seguimos hablando de esto porque eso va a explicar por qué algunos niños no tienen discapacidad cognitiva y por qué otros sí, o por qué unos tienen discapacidad muy leve y por qué otros tienen compromiso más severo. Entonces, en los niños que tuvieron retraso del lenguaje se observó en ese grupo de este estudio, esto es una publicación del 2019 en un grupo de pacientes con distrofia muscular de Duchenne, y se encontró que el 39% tenían antecedentes de retraso en el lenguaje. ¿Quiénes tuvieron mayor compromiso del lenguaje? Todos aquellos niños que tenían mutaciones desde el 45 en adelante. ¿Listo? Nuevamente, tener variantes patogénicas de aquí en adelante aumenta el riesgo de retraso en el lenguaje. ¿Quiénes tenían compromiso del lenguaje más severo? Los que tenían compromiso del exón 45 en adelante. En trastornos del aprendizaje, encontraron 28% de niños que tenían trastorno del aprendizaje. El 34% estaban en pacientes que tenían mutaciones más del 45 en adelante y 28% sí tenían compromiso de exones antes del exón 45. El grado de leve, moderado, severo también lo categorizaron acá, pero aquí sí no lograron dividir cuáles estaban más severos dependiendo del exón encontrado. Y trastorno del espectro autista, lo que les mencioné, hay niños con distrofia muscular de Duchenne que sí tienen trastorno del espectro autista. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad o quiénes son los que generalmente tienen autismo y distrofia muscular de Duchenne? Aquellos niños que tienen variantes patogénicas desde el exón 45 en adelante. ¿Listo? Entonces, nuevamente, este exón 45 es súper importante y determina la producción de estas isoformas, estas primas hermanas de la distrofina que son importantes para el desarrollo y el funcionamiento cerebral. En la parte de la discapacidad cognitiva,
cuando se evalúa el coeficiente intelectual de los niños en general de distrofia muscular de Duchenne, les hablaba de que más o menos a grosso modo el 20 al 30% tienen una discapacidad cognitiva, es decir, un coeficiente intelectual menor a 70 en puntaje de coeficiente. ¿Listo? Y más o menos los niños que tenían un coeficiente normal, si tenían un coeficiente intelectual normal, el coeficiente intelectual promedio de casi la mayoría de los niños era 85, o sea, era normal los que tenían un coeficiente normal, pero era un valor normal bajo, ¿sí? Sin embargo, tenían un coeficiente intelectual normal, ¿sí? Los que tenían un coeficiente intelectual normal en promedio era un coeficiente de 85, pero más o menos este es el porcentaje de los niños que también en otros estudios nuevamente hablan de este porcentaje de niños con discapacidad cognitiva. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar a largo plazo también o cuáles son los predictores que me pueden decir que mi niño puede estar desarrollando o va a desarrollar a futuro quizás una discapacidad cognitiva? Una, pues es la localización de la mutación o la variante patogénica del gen de la distrofina. Pero otra es aquellos niños que cursaron con retraso global del desarrollo, sobre todo en lenguaje y en lo motor. En distrofia muscular de Duchenne, vemos niños que solo han tenido compromiso en el neurodesarrollo motor y su lenguaje ha sido normal, pero aquellos que han tenido compromiso en el desarrollo del lenguaje y en lo motor son los que a largo plazo pueden tener mayor riesgo también de tener compromiso cognitivo. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Con respecto a déficit de atención y hiperactividad, esto es un estudio también muy grande a nivel mundial y se hizo en Italia. Estudiaron 103 niños italianos y documentaron el porcentaje de estos niños, cuántos tenían TDAH. Encontraron en este grupo de niños italianos, un TDAH 14.5% de los niños con distrofia muscular de Duchenne. La gran mayoría tenían un TDAH mixto, o sea, eran inatentos e hiperactivos e impulsivos, o inatentos principalmente, o sea, que se distraían con facilidad, que olvidaban las instrucciones rápidamente que les daban, ¿sí? Perdían las cosas fácilmente y no sabían dónde las dejaban. Les hablaban y les daban una instrucción y parecían, por ejemplo, tener la mente en otro mundo. A veces los papás dicen como si estuvieran en las nubes, ¿sí? Es decir, un TDAH inatento. ¿Qué encontraron este grupo de estudio italiano nuevamente? En este grupo, quienes no tenían TDAH y no tenían discapacidad eran los que tenían mutaciones por encima del exón 44, o sea, los que estaban de ahí para abajo del 45 son los que más probabilidad. Por ejemplo, aquí 60% tenían tanto TDAH como discapacidad cognitiva. Aquellos que tenían mutaciones más abajo incluso del exón 45, es decir, los que estaban casi llegando al exón 62 eran los que más tenían probabilidad de tener o TDAH o discapacidad cognitiva. Entonces, entre más abajo esté esa mutación, o sea, entre los números de exones esté más abajo y cercano al exón 79, que es el último exón del gen de la distrofina, entre los últimos exones, entre más comprometidos estén, pues mayor riesgo de probabilidad tengo de tener discapacidad cognitiva o TDAH. Algunos niños claramente van a decir, bueno, pero tiene que ver algo los esteroides que yo le doy al niño con de que a veces esté medio inquieto, o sea, medio impulsivo. Ellos evaluaron eso y encontraron que efectivamente los niños que no tenían esteroides tenían menor porcentaje de aparición de TDAH, en este caso el 40% solamente. Sin embargo, cuando evaluaban los niños que tenían esteroides o corticoides, veían que aumentaba el porcentaje de niños con síntomas atencionales o de impulsividad, tanto en dosis intermitente como en dosis diaria. Sin embargo, si hablamos de aumentan los síntomas de pronto impulsividad o inatención, sin embargo, esto no es una indicación de decir, no, por eso no le voy a dar un corticoide porque entonces me aumenta lo comportamental. No, no es una indicación para decir no lo voy a tratar. En caso de que tengamos un niño quizás impulsivo, de pronto agresivo y que toma corticoides, lo que hacemos nosotros los médicos es ajustar la dosis, disminuir la dosis, pero siempre poniendo por encima el beneficio que le da el corticoide a la fuerza muscular y al retraso en la pérdida de marcha por encima de cualquier otra cosa. Incluso sobre lo comportamental, existen medicamentos o terapias adicionales para regular eso. Entonces, primero, antes de pensar en quitarlo, siempre o ajustamos la dosis o la bajamos, pero no la quitamos.
En cuanto al tipo de mutación, encontraron que mutaciones que tenían, por ejemplo, duplicaciones de exones tenían mayor probabilidad de tener, de no tener, perdón, ni TDAH ni discapacidad cognitiva. Pero quienes tenían mutaciones puntuales quizás eran de pronto los que más podían tener TDAH entre los grupos de mutaciones de lo que podían presentar los pacientes. Y el autismo, nuevamente, el autismo también, el trastorno del espectro autista también es una comorbilidad que pueden tener los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. En este estudio hablan del papel de las distrofinas y las isoformas, nuevamente esas primas hermanas de la distrofina en la neurobiología del autismo en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Ellos documentan una frecuencia de presentación del 19% en los grupos en general de los niños con distrofia muscular de Duchenne que pueden tener riesgo de autismo. Nuevamente, las isoformas, las distrofinas, las isoformas que tienen que ver con esas DP140 y DP71, o sea, del exón 45 en adelante, son los que más riesgo tienen de tener autismo, ¿cierto? Es decir, las variantes patogénicas más distales o que están más abajo, ya terminando el gen de la distrofina, son los que mayor severidad tienen, sobre todo los que tienen variantes patogénicas del exón 62 en adelante. Por supuesto, del exón 45 en adelante tienen riesgo, pero los que tienen mayor severidad en cuanto al trastorno del espectro autista son aquellos que tienen variantes patogénicas del exón 62 en adelante. Pero ¿qué pueden realizar ya en el colegio teniendo en cuenta este diagnóstico? Una vez tengan diagnóstico, ustedes como papás es importante que el colegio conozca el diagnóstico y entiendan que tener una distrofia muscular de Duchenne no condena inmediatamente a que el niño tenga una discapacidad y no le voy a enseñar y no lo voy a escolarizar y lo voy a sacar del colegio. No, porque recuerden que la discapacidad cognitiva no es el único compromiso neurocognitivo que tienen los niños. Muchos sí lo tienen, pero otros tienen trastornos del aprendizaje, tienen TDAH y requieren otras adecuaciones curriculares. O si tienen discapacidad cognitiva, se puede adaptar un PIAR y el niño puede seguir estudiando con algunas adecuaciones curriculares en ese colegio. Entonces, por ejemplo, favorecer evaluaciones o calificaciones de actividades orales y no escritas. ¿Para quiénes? Por ejemplo, los niños que tienen dislexia, los que tienen disgrafia, ¿sí? O los que tengan mucha debilidad muscular, motora, que les cuesta agarrar el lápiz. Entonces, si el niño entiende perfectamente, pero le cuesta escribir, es importante que lo evalúen oral y así pueden calificar el esfuerzo también y las habilidades cognitivas con base al oral más no en lo escrito. Esa es una adaptación que pueden realizar algunos maestros de niños que tengan estas características. Que usan agendas o horarios escritos para que el niño no olvide sus tareas. Esto sobre todo es una herramienta, sobre todo en niños que tengan trastorno por déficit de atención. Se les olvida todo, tenemos que estar encima de ellos, entonces que usemos agendas, horarios o formas de recordar las tareas que tenemos pendientes. ¿Listo? Ser muy visuales con los niños, hacer gráficas, diagramas, para que favorezca la comprensión de las actividades o la instrucción que le hemos dado. Entonces, por ejemplo, los niños que tengan algún grado de discapacidad cognitiva, por ejemplo, leve, o por ejemplo, los niños que tengan dislexia y les cueste entender lo que están leyendo, hay que hacer gráficos para que ellos entiendan o diagramas que entiendan la instrucción que les cuesta leer, por ejemplo. Siempre guíen la actividad, esto es general para los niños que tengan compromiso cognitivo en general. Oriente, pregunten si me hago entender, qué te dije, cómo te ayudo, qué no entendiste, volver a explicar y reforzar esa instrucción. Nuevamente, corrobore que el niño comprendió la actividad, sobre todo en los niños que tengan déficit de atención o que tengan algún grado de discapacidad cognitiva. Nuevamente, verifiquen que el niño sí comprendió, apoye la actividad y acompañe la actividad. Importante calificar el esfuerzo y no la perfección. No necesariamente tenemos que tener un niño 10 de 10 y que me ganó. Hay que calificar el esfuerzo y las capacidades del niño. ¿Listo? Esto es muy importante que lo entiendan los profesores y los colegios. Si el niño tiene problemas, por ejemplo, para escribir, le cuesta escribir o no entiende cómo escribir, tiene una desgracia, es importante, por ejemplo, que le permitan el uso de otros dispositivos que puedan reemplazar la escritura, ya sea unos dispositivos electrónicos, tablets. Esto es bien difícil lograrlo en los colegios y pues desafortunadamente uno ve en la realidad que no es posible a veces.
en los niños que tienen dislexia, permitir que se usen grabadoras de voz o algo para que el niño registre el contenido de sus clases y quizás se desatrase en la casa, por ejemplo. Esto también es muy difícil, a veces los maestros no dan tiempo para que el niño se desatrase en casa y deben y piden que sobre todo que en el colegio se haga todo y no, en estos chiquitos hay que hacer adecuaciones y permitir, por ejemplo, que se desatrasen en la casa. Sí, se requiere también, se puede promover la continuidad de actividades escolares virtuales. Hay muchas actividades que se pueden hacer desde la pandemia. Aprendimos que mucho se puede hacer a través de la virtualidad, que podemos usar la tecnología y que no solamente podemos decir, no, no es que el niño no puede venir, entonces ya desescolaricémoslo. No, podemos hacer guías, podemos hacer cosas virtuales que también se pueden calificar y que los padres puedan apoyar. Esto con para favorecer de todas las formas posibles la continuidad de la escolarización del niño. ¿Cuál es la labor de los padres? Ustedes como papás acompañar como siempre lo hacen y como sé que lo van a hacer siempre. Hay que trabajar de la mano con los profesores, informar del diagnóstico, el diagnóstico a los niños en lo posible, explicar. Muchas veces muchos papás nos piden y los otros como neuropediatras mandamos las recomendaciones al colegio, entonces presentar estas recomendaciones que les da el especialista para que ellos implementen el PIAR en el colegio, reunirse con los profesores y las directivas del colegio para explicar el diagnóstico y, por supuesto, trabajar en equipo, reforzar ese trinomio colegio, familia, niño para que los pacientes puedan enfrentar todos los retos del día a día y puedan disfrutar y obtener la mejor experiencia en su etapa escolar. Todo esto para favorecer esa continuidad de ese espacio que es tan importante en los niños y es la escolarización. No es decir que porque tenemos este diagnóstico ya no vamos a enseñarles, no vamos a hacer nada desde el punto de vista de escolarización. Es importante favorecer todo lo que podamos y lo que esté en nuestras manos. Y si aquí hay maestros también presentes, si hay una recomendación desde el punto de vista de especialistas, adecuarla y adaptar esos PIAR y esas adecuaciones curriculares para que este niño tenga la oportunidad de seguir escolarizado en la medida posible dentro de lo que podamos y dentro de lo que podamos apoyar. Entonces, dirán ustedes, bueno, ¿y esto con distrofia muscular de Duchenne se puede presentar en los niños que tienen un fenotipo menos severo y es el Becker? Sí. Sin embargo, aquí la discapacidad cognitiva ya es casi que un porcentaje muy bajito. De hecho, en este artículo no lo reportan. Sí reportan, por ejemplo, un porcentaje pequeño de riesgo de trastorno del espectro autista, pero sí documentan más, por ejemplo, TDAH o síntomas más hacia lo afectivo, depresión, ansiedad y un trastorno obsesivo compulsivo. Pero al tener afectación de esta gen de la distrofina, también podemos tener algunos síntomas neurocognitivos asociados. Como conclusiones, entonces, es importante resaltar que tener una distrofia muscular de Duchenne no significa que el paciente va a presentar sí o sí una discapacidad intelectual. No es equivalente. Ya vimos que sí hay un porcentaje, pero no es el 100%. Existe un porcentaje importante de pacientes que también tienen trastornos del aprendizaje y que tener un trastorno del aprendizaje no es equivalente a tener discapacidad cognitiva. ¿Qué debo hacer? Hacer adecuaciones curriculares, adaptar un PIAR para que el niño siga aprendiendo. Y finalmente, la conclusión mayor, una discapacidad motora no siempre implica una discapacidad cognitiva. No podemos decir de una vez tenemos este diagnóstico y ya decir, no, este paciente tiene una discapacidad también cognitiva y no le vamos a enseñar, no, no podemos cerrar las puertas a un aprendizaje que se puede seguir dando en los niños. Eso era lo que les tenía el día de hoy. Muchísimas gracias. Estoy atenta a sus preguntas. Doctora Edna, muchísimas gracias por su presentación, por toda la información aquí brindada. Vamos a abrir el espacio para las preguntas que tienen nuestros asistentes y que usted pueda contestárnoslas. Muchísimas gracias. Claro que sí. La primera de las preguntas que nos hace es la señora Adriana Yarse y dice, mi niño no quiere estudiar que porque los niños no lo quieren. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Bueno, no sé si ustedes estuvieron, algunos papás de pronto estuvieron en una charla que hice hace como unos 2 años y hablábamos del bullying escolar en los niños con enfermedades neuromusculares en general. Es muy importante, mamá, que, bueno, primero
sentarse a hablar con el colegio. Es muy importante tener esa conversación del diagnóstico con el colegio. Muchas veces se requiere sensibilizar primero a los profesores de ese diagnóstico, porque una vez sensibilizados los profesores que estén supremamente comprometidos, seguramente van a intervenir en esos procesos de bullying, ¿sí? Y van a sensibilizar y explicarle también. Tengo algunos casos donde los profesores son supremamente comprometidos y de alguna manera buscan las herramientas para tratar de explicarle a los otros niños qué pasa, qué sucede, cómo hacer y cómo favorecer esa integración de ese niño con los diferentes compañeros para prevenir y evitar ese tema de bullying escolar. Y por supuesto, si hay un bullying identificado, intervenir, apoyar desde el punto de vista de psicología con el colegio. Pero sin embargo, también yo le digo mucho a los papás, si no vemos receptividad por parte del colegio y tú ves que tu niño está triste y no quiere ir a estudiar y ves que el tema no tiene solución, busca apoyo en otro colegio. Lo más importante aquí no es el colegio, sino el niño, que el niño esté feliz donde está. ¿Listo? Ese es como mi mensaje central, que el niño esté feliz. Si no hay apoyo, si no hay eco desde el punto de vista de colegio, de profesores, definitivamente ese no es el lugar para el niño. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta que nos hace la señora Dallis Carvajal es, ¿qué hacer cuando no hay una inclusión? Bueno, esto va muy de la mano con lo que les mencioné. Los colegios en la actualidad, por lo menos aquí en Colombia, es muy importante y está estipulado que hay que hacer un PIAR, sí o sí hay que hacer un PIAR y los colegios están en la obligación de si hay un diagnóstico, no cerrar las puertas y no decir, bueno, no podemos hacer nada y no adaptar inclusión, hay que hacerlo. Nuevamente voy al comentario anterior. Si el colegio no hace inclusión, a pesar de que sea explicado el diagnóstico, a pesar de que se informó, hay unas recomendaciones médicas, una pueden buscar apoyo desde Secretaría de Educación porque es una necesidad y ya los colegios saben que deben adaptar un PIAR o unas adecuaciones curriculares. Si definitivamente no hay una solución, repito lo mismo que dije anteriormente, tristemente muchos papás han tenido que hacer eso, cambiarlos de colegio, porque si no hay un eco por parte del colegio y definitivamente hay unas recomendaciones médicas, está escrito, porque muchas veces las mamás llegan con los informes del neuropsicólogo y está escrito lo que hay que hacer, pero si no se adecua no se adapta a una inclusión en el colegio, a veces hay que tomar la decisión de mirar otras opciones para que ese niño esté mejor en otro lugar. Desafortunadamente todavía no es algo que todos los colegios comprendan, pero sí también es importante, por ejemplo, en estos espacios, sensibilizar a los profesores, buscar espacios para que nosotros expliquemos. A mí particularmente, familias me piden informe que se va para el colegio, informe, recomendaciones para el colegio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un colegio que esté sensibilizado o que definitivamente muestre interés en aprender sobre esto es un colegio que va a adaptar la inclusión, que va a adaptar un TIAR. ¿Sí? Entonces, buscar apoyo, tratar con Secretaría de Educación de buscar cómo se puede hacer, pero si definitivamente no hay eco en el colegio, pues hay que mirar otra opción o mirar otras opciones donde el niño pueda estar mejor. Gracias por su respuesta, doctora. Tenemos otra consulta, nos la hace Sofía Alejandra Gómez y primero nos dice, buenas tardes, muchas gracias por esta charla. ¿Cuáles serían las manifestaciones del déficit de atención? Bueno, entonces para decir que un niño tiene déficit de atención, como les mencioné, es importante haber descartado que el niño no tenga una discapacidad cognitiva, o sea, que tenga un coeficiente intelectual normal. Entonces tiene un coeficiente intelectual normal, pero ¿cómo sospecho yo que puede tener un déficit de atención? Entonces son niños que se distraen, por ejemplo, ante mínimos estímulos. Están al lado de una ventana y pasó algo y se distrajeron mirando la ventana, mirando algo y ahí se quedaron y perdieron su foco atencional. Cuando les dan una instrucción, por ejemplo, parecen estar pensando en otras cosas y no en lo que les estamos hablando, o sea, parece que tienen su pensamiento como en las nubes o en otras cosas. Algunas papás dicen, no, está siempre como englobado y no me pone cuidado. Se les olvida muy fácilmente las actividades que tienen que hacer en el día a día, las tareas, tienen que estarles recordando las tareas,
todas actividades básicas del día a día, como cepillarse los dientes, arreglar sus tareas, hacer sus tareas. Se le pierden fácilmente objetos, por ejemplo, pierden los lápices, los colores, los lapiceros, los cuadernos, se les perdió el bolso con sus libros, no saben dónde los dejaron. Les enseñan algo y se distraen fácilmente y cuando les van a preguntar lo que les enseñaron, se les olvidó, ¿cierto? Ojo, esto para los niños que tienen déficit de atención, pero no tienen que tener discapacidad cognitiva. Ya tenemos que haber descartado discapacidad cognitiva, porque el niño con discapacidad cognitiva también puede parecer que no entiende la instrucción, puede parecer desinteresado porque no entiende lo que le están explicando, le explicamos algo y se le olvida rápido, ¿sí? Pero eso en un niño con discapacidad cognitiva, pues sí, es por su discapacidad cognitiva, pero en un niño con TDAH debimos haber descartado que el niño sí tiene un coeficiente intelectual normal. Muchas gracias por la respuesta, Doc. Tenemos otra consulta, nos la hace Rebeca Reutemann y dice, buenas tardes. No sé si la doctora al principio compartió dónde tiene consulta para los que estamos interesados. No, no compartí, pero si quieren en el video, que sé que siempre queda en la página, les puedo copiar mi contacto y donde pueden agendar una consulta conmigo. Muchísimas gracias, Doc. La señora Luz María Barranco Torres nos dice, hola, buenas noches, doctora Edna, muy agradecida por su información. Mi hijo tiene 12 años de MD Exon 2 y epilepsia generalizada. Estudia en un colegio público y cursa grado tercero, pero su aprendizaje es muy lento. ¿Cómo se puede mejorar esto? Muchas gracias. Bueno, hablamos de que los niños que tienen mayor riesgo de compromiso cognitivo son niños que tienen compromiso del exón 45 en adelante. Sin embargo, si ustedes recuerdan, yo les dije, los niños que tienen sobre todo compromiso en los primeros exones, el exón 1, exón 2, que tienen también que ver con una isoforma que va al cerebro, pueden tener discapacidad cognitiva más leve, no tan severa como los otros chiquitos, pero sí más leve. Al tener epilepsia, también les mostraba que los niños que tienen epilepsia tienen aumento de comorbilidades neurocognitivas. Por lo tanto, en el caso de la señora que nos habla, es importante determinar si lo que ella llama aprendizaje lento es que el niño tenga una discapacidad cognitiva quizás leve. ¿Cómo hacer para que mejore? Pues más que cómo hacer es cómo acompañar esa discapacidad si la hay. Entonces yo les hablaba de algunas estrategias en terapia, rehabilitación cognitiva, si hay que hacer terapia ocupacional, si hay que apoyar desde el punto de vista fonoaudiología, eso ya depende del grado de compromiso que uno vea en el niño cuando uno los evalúa. No todos los niños necesitan terapia de fonoaudiología, no todos necesitan terapia ocupacional, no todos requieren rehabilitación cognitiva o neuropsicológica, pero sí en la consulta es algo que evaluamos y cuando se hacen evaluaciones cognitivas o neuropsicológicas, también nos ayuda mucho porque ahí nos dice en qué puntos hay que trabajar más en el niño y en eso uno se orienta para guiar las terapias del niño, ¿listo? Más que decir, bueno, ¿cómo lo puedo mejorar? O es más, ¿cómo podemos acompañar y hacer que el niño logre la escolarización? Si en el caso de este paciente tuviese una discapacidad cognitiva, de acuerdo a sus capacidades, ¿cómo puedo acompañar el aprendizaje del niño? ¿Listo? Muchas gracias, Doc. La señora Tatiana Ortega nos comenta, hay poco conocimiento de esta patología en los centros de rehabilitación. Eso también afecta el proceso de cada uno de nuestros niños. ¿Cómo aumentar el conocimiento de la patología en los centros de rehabilitación? Bueno, los centros de rehabilitación quizás es ahora cada vez menos frecuente, pero sí, como dice la señora, pues es menos frecuente que no sepan de que existe la distrofia muscular de Duchenne, pero todavía desafortunadamente hay centros que quizás no conocen este tipo de condiciones y en eso sí es muy importante que ante un diagnóstico y si vamos a algún centro de rehabilitación, soliciten o pidan a su médico tratante un informe del diagnóstico para que lo lleven a esos centros de rehabilitación y ya con este diagnóstico ya los centros estén informados del diagnóstico que tiene el niño, de la orientación a esas terapias que hay que realizar, ¿sí? Para que ellos entiendan o comprendan un poco, bueno, esto no es lo mismo que hacer una terapia en un niño que tiene solo un retraso en el desarrollo. Hay que hacer una terapia enfocada a un niño que tiene un retraso en el desarrollo por una distrofia muscular de Duchenne. Es decir,
explicar, mostrar el diagnóstico y si necesitan algún feedback de nosotros como médicos, otro informe donde expliquemos más, pues hacerlo. Nosotros no, a veces nos falta obviamente tiempo, pero quisiéramos ir a todos los lugares y no podemos. Pero sí, muchas veces nos piden esos informes para que esos centros o el colegio o los lugares donde está el niño entiendan que él tiene un diagnóstico o que ellos tienen un diagnóstico y que requieren un enfoque diferente. ¿Listo? Muchísimas gracias, doctora Edna. Nos preguntan de igual forma, ¿se puede presentar discalculia y disgrafía al mismo tiempo? En los trastornos del aprendizaje, sí, nuevamente insisto, antes de decir que el niño tiene un trastorno del aprendizaje o tiene TDAH, es importante haber descartado que el niño no tenga una discapacidad cognitiva. Si descartamos que tiene una discapacidad cognitiva, su coeficiente intelectual es normal, pero le cuestan las matemáticas y le cuesta escribir, eso puede pasar. La disgrafia muchas veces, más que el niño en distrofia muscular de Duchenne, a veces puede pasar que el niño, incluso por la debilidad muscular, no tenga la fuerza necesaria para hacer bien la forma de las letras. Entonces, esto puede pasar también muy frecuentemente y que no se le entienda lo que escribe. Pero también puede coexistir que le cueste, por ejemplo, las matemáticas y no le cueste leer, por ejemplo. Sí pueden coexistir. Uno muchas veces ve discalculia, dislexia, disgrafia, discalculia, disgrafia, dislexia. O sea, no es que solo podamos tener dislexia aislada, no, uno puede tener dislexia asociada a disgrafia, dislexia con discalculia o discalculia con disgrafia, ¿vale? Muchísimas gracias, doc. Nos preguntan de igual forma, ¿en la adolescencia se pueden presentar las alteraciones cognitivas o solo inician en la niñez? La gran mayoría del compromiso neurocognitivo tipo discapacidad cognitiva, TDAH, trastornos del aprendizaje generalmente empiezan en edades menores de 10 años, o sea, la gran mayoría. Las comorbilidades neurocognitivas en la adolescencia más frecuentes son las que tienen que ver con lo emocional, la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Estas comorbilidades sí son un poco más frecuentes que se empiecen, ¿no?, a manifestarse quizás en la adolescencia. Pero las que les hablé anteriormente sí se presentan sobre todo y empiezan a manifestarse antes de los 10 años. O sea, uno los puede diagnosticar incluso a los 8 años, 7 años, ¿vale? O sea, uno puede hacer un diagnóstico antes, pero en la adolescencia es más hacia lo afectivo, emocional, depresión, ansiedad. No se te escucha. Perdón, doc. Como última pregunta nos la hace la señora Darinka Macarena Imán y nos dice, buenas tardes, mi niña tiene distrofia muscular de Duchenne. Su profesora le deja sumas, restas y los textos que se los lee y luego le toman plan lector de las lecturas porque ella no lee. Va en sexto, tiene 12 años. ¿Está bien lo que hace la profesora? Entiendo que le hace como evaluaciones orales, ¿cierto? Eh, pues doc, lo que yo entiendo es que como actividades le deja hacer sumas, restas y preguntas acerca de la lectura que le hicieron. Exacto, sí. Sí, preguntas de la lectura que le hicieron, pero entiendo que es que le hace otra persona más, no que la ponen a leer a la niña. Sí, otra Está persona bien, le hace la es lo lectura. que yo les decía de adecuaciones. Pueden favorecer que otra persona, por ejemplo, le lea o les permita grabar la clase y después preguntarle qué entendió, o que otra persona le lea y le pregunte qué entendió. ¿Por qué? Porque esas son herramientas adicionales a un niño, por ejemplo, con dislexia, que va a leer, no sabe leer, no entiende lo que lee, pero si uno le pregunta, si uno le lee, o alguien externo o alguna herramienta adicional permite y favorece que se le lea y esa persona escuche, luego le preguntan qué entendió, es una herramienta adecuada para poder evaluar la parte comprensiva. Si no necesariamente tenemos es que tiene que leer, ¿no? Recuerden que existen otras formas de adecuaciones para que se favorezca ese aprendizaje y esas evaluaciones de los niños. Perfecto, doc, muchísimas gracias. Bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas. Esperamos que todas las dudas e inquietudes que tuvieran fueran resueltas. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro webinar
Y queremos darle muchísimas gracias, doctora Edna, por habernos facilitado y proporcionado este espacio, por acompañarnos y por todo el conocimiento que le brinda a las personas interesadas en estos temas. Agradecemos a todos los participantes. Adelante, doc. No, muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio. Voy a dejarles cuando ya suban el video a la página de la fundación, ahí les dejo mi contacto y les dejo mi correo también. Igual, feliz Muchísimas noche. gracias, Muchas doc. gracias. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos por participar, por estar tan activos y pendientes a nuestras charlas. Esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes y les recordamos que las grabaciones quedan en nuestra página de Facebook para cuando quieran y deseen consultarlas. Gracias a todos y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.